tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarles con las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy estos son nuestros titulares. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Abandonan en carretera de Zacapa a otros 75 migrantes haitianos y cubanos, entre ellos 14 niños que buscaban llegar a Estados Unidos. Aumenta en 50% la deportación de menores guatemaltecos desde México. Van 4.777 en lo que va del año, asegura Migración Mexicana. En entrevista con CNN, el presidente Alejandro Yamatei sugiere que el Ministerio Público revelará nueva información sobre el caso Odebrecht. Decomisan 260 paquetes de cocaína en San Luis Petén y capturan a Wilber Cabrera Franco, alias Comandante Lacandón. En esta emisión le presentamos una entrevista con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro en el exilio por persecución del gobierno de Daniel Ortega. En Alemania, socialdemócratas lideran en elecciones legislativas que marcan el fin de la era Merkel con 16 años en el poder. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Bien, estos son los sucesos del fin de semana. Les cuento que en la 31 calle y 8ª avenida de la zona 8 capitalina fue hallado muerto en el interior de un vehículo un hombre de aproximadamente 35 años. El ahora fallecido vivía en condición de calle, según informaron los bomberos municipales, quienes atendieron la emergencia. Y en otro sector de la ciudad, un hombre de aproximadamente 70 años fue atropellado y falleció en el lugar. Esto sucedió en la avenida Petapa y 32 calle de la zona 12. Este sábado, los bomberos no lograron documentar la identidad de la persona fallecida. Y los bomberos municipales también reportaron en la 22 calle y 10ª avenida de la zona 1 capitalina el cuerpo de un hombre fallecido de aproximadamente 20 años y que presentaba señales de violencia. Al lugar llegaron agentes del Ministerio Público para iniciar las averiguaciones sobre la identidad y los vehículos que llevaron a la muerte de esta persona. Hay más sucesos y en Ciudad Quetzal por la tarde del sábado en la colonia Vistas del Quetzal ocurrió un ataque armado que dejó a una persona fallecida. Bomberos municipales atendieron la emergencia y dieron el aviso a elementos de la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Vamos ahora con lo siguiente. Este fin de semana en San Luis Petén, las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo en el que decomisaron 260 paquetes de cocaína que fueron transportados en una avioneta. Las autoridades detuvieron a Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias Comandante Lacandón. La aeronave se estrelló, pero la droga había sido evacuada cuando llegó el Ejército y la Policía Nacional Civil. Detuvieron aún a Cabrera Franco y parte de los paquetes de droga estaban envueltos en costales y algunos ya estaban también enterrados. Las autoridades confirmaron que se decomisó un fusil. La droga está valorada en 3.5 millones de dólares, unos 27 millones de quetzales. ¿Qué le parece? Hasta el momento se desconoce de dónde procedía.
Y en la madrugada de este domingo, una valla publicitaria cayó luego de que un pick-up colisionara contra esta, lo que provocó que el fluido eléctrico en Santa Lucía, Milpas Altas y Bárcenas Villanueva fuera interrumpido. El piloto del vehículo falleció, según informaron los bomberos voluntarios, quienes atendieron esta emergencia. En el barrio El Ingenio de Amatitlán, los bomberos voluntarios lograron apagar un incendio que se originó en una casa de la 15 calle de este municipio y que amenazaba peligrosamente con extenderse al resto de la colonia este domingo por la madrugada. En la colonia Mariscal de la zona 11, una mujer de 45 años falleció al chocar su vehículo contra un árbol del arriate central de este sector. Los bomberos municipales llegaron al lugar para tratar de socorrer a esta mujer que manejaba el vehículo, pero la gravedad del impacto impidió que se le diera auxilio. Y un hombre de 25 años fue atacado a balazos en el interior del mercado de la terminal en la zona 4. Durante la madrugada de este domingo, los bomberos municipales fueron los responsables de atender la emergencia. La persona atacada falleció en el lugar. Y bajo un cargo de extorsión que fue imputado en abril de este año, la Policía Nacional Civil detuvo a una mujer en la entrada de la cárcel de Cantel en Quetzaltenango. La orden de captura fue emitida por un juzgado de Chimaltenango y ejecutada por la Dirección de Combate a las Pandillas de Ipanda. La mujer detenida fue identificada como Reina Imelda Rodríguez Vázquez, quien fue puesta a disposición del juzgado de turno de Quetzaltenango. Y 3 hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil en la noche del sábado, luego de que intentaron agredir a los agentes que verificaban el cumplimiento de las restricciones de consumo de alcohol en la vía pública. Esto ocurrió en el kilómetro 141 de la ruta al Atlántico en Estanzuela, Zacapa. En la detención, los 3 abrieron fuego contra uno de los agentes policiales y tras un intercambio de disparos fueron encontrados en los matorrales de este sector. Julio Roberto Pérez Barrera y Karen Geraldine Vuelta Cal fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil al detectar que dirigían 2 camiones con mercadería proveniente de la frontera con México sin que llenaran los requisitos de importación. Por esto, la policía les entregó en los tribunales bajo el cargo de contrabando aduanero. El operativo ocurrió en coordinación con el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria. La policía estima que ingresaron cerca de $5,000 en mercadería. Ahora le cuento lo siguiente. En México aumenta la deportación de menores guatemaltecos de diferentes regiones de ese país, según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración. Los datos determinan que de enero a la fecha se han reportado o se han retornado, mejor dicho, a 4,777 menores, de los cuales 3,344 son niños y el resto niñas. Carlos Enrique Chopenchoc, cónsul de Guatemala en Tapachula, dio a conocer que se ha incrementado la deportación de menores de México a Guatemala en 50%. Fíjese usted, solo en 10 días se deportó de México a más de 500 menores de diferentes partes de la República vía aérea y terrestre a Guatemala, reveló el cónsul. Y vea usted, en Esquipulas el tráfico de migrantes es más cauteloso luego de la investigación publicada por Guatevisión. Hay poca exposición en la vía pública y los coyotes recomendaron a las personas a no salir, pero los policías endurecieron sus controles y las estadísticas los delatan. Esta es la nota.
Los migrantes haitianos permanecen adentro de hoteles, los coyotes operan por las noches y en el día hay pasividad, y los puestos de control ahora son combinados entre policías y soldados del Ejército de Guatemala. Así es el ambiente en Esquipulas 3 días después de una investigación publicada por Guatevisión que reveló el tráfico de migrantes en ese municipio fronterizo con Honduras. Esta semana se expuso cómo se trafican migrantes haitianos aprovechándose del éxodo, y esa publicación periodística ha tenido un efecto, sobre todo en las acciones de la Policía Nacional Civil. Han surgido negocios turbios en la capital centroamericana de la fe. Migrantes señalan corrupción de policías quienes cobran sobornos para dejarlos pasar. Las imágenes y testimonios exponen algunos indicios de las actividades que ocurren en la ruta de 10 kilómetros que conecta la aduana de Aguascalientes con el centro de Esquipulas, pero los números también reflejan un comportamiento inusual de los policías. Los hallazgos y acciones de los agentes son delatados por los mismos reportes de la Comisaría 23 de la Policía Nacional Civil que funciona en Chiquimula, los cuales determinan que en lo que va de septiembre han retornado a 178 migrantes y en 24 días hubo 11 en los que no detuvieron el flujo migratorio y en 13 consignaron a personas por ingresar de manera irregular a Guatemala. Los registros determinan que del 1 al 23 de septiembre último la Comisaría 23 en Chiquimula registró en promedio consignación de 5 migrantes diarios. Hubo un día en que todo se modificó y las detenciones de migrantes aumentaron en 187%. Ese comportamiento policial coincide el 24 de septiembre, un día después de la publicación del reportaje de Guatevisión que expuso el tráfico de migrantes. Solo ese día la policía consignó a 54 migrantes, de ellos 49 fueron haitianos, y esa cifra contrasta cuando antes se retornaban en promedio a 5 personas por día. En lo que va del mes van retornados 150 migrantes haitianos y el restante de los 28 son de distintas naciones de América, Asia y África. Después de publicada la investigación periodística, en la ruta de la aduana de Aguascalientes y Esquipulas fueron instalados puestos de control combinados entre policías y efectivos del Ejército de Guatemala. En el centro del municipio las cosas cambiaron, por lo menos este fin de semana. Los migrantes haitianos se mantuvieron adentro de los hoteles y se les restringió caminar al mercado o las tiendas. La Policía Nacional Civil hasta el momento no ha brindado una explicación de los señalamientos de corrupción en Esquipulas, pero el 24 de septiembre último, por medio de un comunicado de prensa, instó a denunciar la corrupción policial. Se han girado instrucciones a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil para verificar cualquier tipo de comportamiento irregular. Además, se han redoblado las inspecciones y supervisiones al personal de la Policía Nacional Civil, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar o solicitar la verificación correspondiente cuando se considere necesario. La profesionalización de la institución implica responsabilidades y actuaciones éticas, comportamientos apegados no solo a las leyes y normativas, sino al respeto mutuo entre ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos al ciudadano tomar nota del número de denuncias de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y agregarlo a su agenda por si llega a necesitar asistencia. 3032-7356. Reportó Edwin Pitán. Según el Ministerio de Salud, reducirá los centros de vacunación en la ciudad y se redirigirán los esfuerzos hacia el interior del país. Guatemala tiene un puesto en el podio que nadie quiere ocupar, el de los países menos vacunados. No se podía, pero sí dicen que ahorita que sí se puede. Aunque el atraso persiste en todo el territorio, hay lugares más rezagados que otros. Que por favor también se dirigen a la población en el idioma de nosotros, pero ellos no nos han hecho caso. Y no es necesario ir a las áreas más lejanas para evidenciarlo. No porque estemos cerca de la capital es sinónimo que no tengamos todavía retos en satisfacer las necesidades en salud. ¿Cómo estuvieron los centros de vacunación durante este fin de semana? Se lo contamos al volver de la pausa. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Les cuento que más personas están llegando a los centros de vacunación contra el COVID-19 durante el fin de semana. Edwin Pitán nos presenta más detalles.
Los centros de vacunación el fin de semana siguieron registrando afluencia de personas que buscan inmunizarse contra el COVID-19. El promedio de asistencia es similar a los registrados en agosto pasado. En el Campo Marte, zona 5, este fin de semana se aplicó la dosis a 5,000 personas quienes llegaron en automóviles, un mecanismo que ha resultado idóneo para inmunización de quienes llegan en familia. A 200 metros se ubica el centro de vacunación de la Guardia de Honor y es para quienes llegan de manera peatonal. Este fin de semana vacunaron a 6,000 personas y las cifras son similares a los fines de semana anteriores. En Mariscal Zavala también continuó la aplicación de las dosis. Otro centro de vacunación al que asistieron cientos de personas fue el que funciona en la Plaza de la Constitución, zona 1 de la capital. Hubo largas filas y ágil aplicación de la inmunización. Según datos del Ministerio de Salud, en la actualidad han completado su esquema de inmunización 2.2 millones de guatemaltecos y otras 4.3 millones de personas empezaron a aplicarse la dosis, reportó Edwin Pitán. Vamos a las noticias internacionales. Los socialdemócratas alemanes lideraban por poco las elecciones legislativas de este domingo en Alemania, que marcan el fin de la era Merkel. Según las primeras estimaciones, aunque los conservadores de la canciller no descartan aún formar el próximo gobierno, liderados por el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente Olaf Scholz. Los socialdemócratas del SPD recabarían entre el 24,9 y el 25,8% de los votos, mientras que la alianza conservadora de la Unión Cristiano-Demócrata de Angela Merkel y su aliado, la CSU, obtendría entre el 24,2% y el 24,7% de los sufragios, según las estimaciones publicadas por las cadenas de televisión. Scholz afirmó que se trataba de un gran éxito y que muchos ciudadanos quieren un cambio de gobierno y que él sea el próximo canciller, pero los conservadores, pese a su resultado decepcionante, también prevén formar el próximo gobierno en una competición que podría sumir a la primera economía europea en un largo periodo de parálisis política mientras duren las negociaciones entre los partidos. En Bolivia, agricultores, opositores y afines al gobierno se enfrentaron el viernes en La Paz en medio de disputas por el control de un mercado que comercializa la hoja de coca. Los disturbios comenzaron cuando campesinos opositores intentaron entrar a las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca, tomada el lunes por miembros de otro sindicato afín al gobierno izquierdista del presidente Luis Arce, que reclama su dirección. Hasta el momento, estas protestas dejan 6 heridos y más de 33 detenidos. Bien, les cuento que en Antigua Guatemala se realizó por primera vez un recorrido en bicicleta por distintos lugares turísticos de esa localidad. Tratando de fomentar la cultura de un deporte amigable para el medio ambiente, en Antigua Guatemala se realizó por primera vez el Bicitour, un proyecto que busca la creación de una ciclovía que conecte con el turismo nacional e internacional, con las comunidades dentro del país. Importante que la gente sepa que esto es un ejercicio como parte del estudio de factibilidad que el proyecto Biciruta 502 está generando. Este estudio va a ser el anteproyecto para presentárselo a las autoridades y que pues, puedan facilitar la elaboración o la construcción de la bicirruta. Esta actividad fue bien aceptada por parte de los aficionados del ciclismo que se sumaron al Bicitour. Pues estamos hoy en la actividad de bicicletas en el Bicitour. Pues es una actividad muy importante porque podemos compartir en familia, podemos enseñarle a los niños desde chiquitos a que se metan en un deporte, ¿verdad? Que es algo sano para sus vidas. Y pues es un momento muy importante, ¿verdad? Porque nos están dando la oportunidad de tener una pista, tener un lugar seguro, asistencia técnica, si se nos descompone una bicicleta. Estamos muy contentos de la respuesta de la comunidad de ciclistas y también de los vecinos, porque hemos visto a mucha gente de acá de Antigua que fue en el recorrido. Pues agradecemos a todas las instituciones que han logrado que esta actividad sea una realidad, Linguat, Copresam principalmente.
En este primer circuito de Antigua Guatemala, los participantes recorrieron 21 kilómetros. Se espera que el próximo Visitour sea en el mes de octubre y su recorrido abarque más municipios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Siguen las reacciones sobre los señalamientos que el Departamento de Estado de Estados Unidos hace contra la fiscal general Consuelo Porras. De esto hablamos al volver de la pausa. Bien, ya estamos de regreso. En una entrevista transmitida anoche por la cadena internacional CNN, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que el Ministerio Público no tiene una investigación por supuestos sobornos de ciudadanos rusos, pese a que hace unas semanas la fiscal general dio a conocer que se investiga el caso en mención. Aunque el mandatario asegura que respeta la independencia del Ministerio Público, fíjese usted, sí sugirió tener conocimiento de información nueva que el MP estaría dando a conocer sobre el caso Odebrecht. Como ustedes saben, esta empresa brasileña acusada de sobornar a funcionarios en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, ha dado de qué hablar en los últimos años. Y por cierto, una de las noticias más importantes de la semana fue la sanción que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió contra la fiscal general Consuelo Porras y su secretario privado, a quienes agregó a un listado en el que aparecen diputados y exfuncionarios señalados de corrupción en el país. Esta semana hablamos con Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y le preguntamos sobre lo que significa esto para Guatemala. Realmente es muy preocupante y muy desgastante para el sistema de justicia de Guatemala un pronunciamiento de este tipo. Realmente pone en cuestionamiento y en duda, porque es un enfoque desde el punto de vista de Estados Unidos. Sus investigaciones habrán hecho, pero no es en sí una sentencia, no hay audiencia ni nada por el estilo. Pero en todo caso afecta mucho a la credibilidad de la fiscal general y de la fiscalía en general. Realmente, como dije al principio, es sumamente preocupante. Y es que, ¿cómo no preocuparse si están señalando de obstruir investigaciones de corrupción a quien se supone que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la justicia en el país? Como ustedes saben, el presidente de la República se pronunció y calificó de falta de respeto lo dicho por el Departamento de Estado. Le preguntamos al licenciado Fernández Molina si esto se interpreta como una alianza entre el presidente y la fiscal general. Y esto fue lo que dijo. Desde el punto de vista político, sí es posible que existan alianzas para tener campo más abierto, para tener más campo de acción el Ejecutivo y no estarse deteniendo en interferencias o señalamientos de posibles delitos. Realmente nuestro sistema político tiene el defecto de que el fiscal general lo nombra el presidente de la República. Entonces, lo que muchos analistas están contemplando es la posible continuidad de la fiscal general actual, que en mayo debe entregar. O sea, esta posibilidad puramente política enturbia mucho este escenario. Según el Ministerio de Salud, reducirá los centros de vacunación en la ciudad y se redirigirán los esfuerzos hacia el interior del país. Guatemala tiene un puesto en el podio que nadie quiere ocupar, el de los países menos vacunados. No se podía, pero sí dicen que ahorita que sí se puede. Aunque el atraso persiste en todo el territorio, hay lugares más rezagados que otros. Que por favor también se dirigen a la población en el idioma de nosotros, pero ellos no nos han hecho caso. Y no es necesario ir a las áreas más lejanas para evidenciarlo. No porque estemos cerca de la capital es sinónimo que no tengamos todavía retos en satisfacer las necesidades en salud.
Carlos Fernando Chamorro es un periodista nicaragüense exiliado por la persecución del gobierno de Daniel Ortega. Al regresar le presentamos una entrevista. Esta semana estuvo en el país el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial de Nicaragua, uno de los tantos comunicadores, activistas sociales y dirigentes políticos que ha tenido que salir al exilio debido a la persecución del gobierno de Daniel Ortega. El jefe de redacción de Prensa Libre Guatevisión, Antonio Barrios, conversó con él sobre las amenazas del régimen y las lecciones para la región y América Latina. ¿Qué rasgos y qué síntomas son los que deberíamos de tener los centroamericanos y los latinoamericanos como alerta para ver lo que y no convertirnos en una Nicaragua? Bueno, yo creo que cada país tiene su propio termómetros políticos de si existen o no contrabalances ante el poder, sobre todo cuando proyectos autoritarios pretenden imponerse, sean estos de izquierda, sean de derecha o no tengan quizás ideología. Bueno, la libertad de prensa es uno de ellos. Cuando el régimen de Ortega regresó al poder en 2007, llegó para aplastar a la prensa. Hay gobiernos que quieren competir con la prensa y competir con nuestra función para fiscalizar el poder, para establecer la agenda pública. Un gobierno autoritario como el de Ortega entra y define a la prensa como el enemigo. Al enemigo se le aplasta, al enemigo se le silencia y al enemigo se le calla también creando su propio aparato de medios, como lo hizo Ortega. Ha sido un proceso largo, es decir, han sido 14 años, 15 años de acumulación de poder. En algún momento el régimen tenía más tolerancia a la prensa crítica porque no tenía oposición. Cuando la gente salió a protestar en Nicaragua en abril de 2018 y desafiaron al régimen, la prensa se convirtió en el blanco principal de los ataques, las agresiones, y fue en ese momento cuando se produjeron asesinatos, asaltos, censura. Usted mencionó algo muy importante en la primera respuesta. Pueden haber diversos termómetros o diversas alertas, sean gobiernos o de izquierda o de derecha. Sin embargo, hay un punto central, y aquí viene la pregunta, si usted coincide, con que no se trata de un tema de ideología, como a veces se quiere hacer ver en Latinoamérica, si es un tema de respeto y de garantías de los derechos individuales. Bueno, en Nicaragua hubo espacio, era un régimen híbrido, autoritario y que permitía ciertos espacios de libertad de expresión. Todo eso se fue cerrando cuando esta dictadura institucional, repito, fue desafiada por la protesta popular y se convirtió en una dictadura sangrienta, al grado de que hoy en Nicaragua se vive bajo un estado policial. No se suspendieron nunca las garantías constitucionales y sin embargo no hay derecho de libertad de reunión ni libertad de movilización. La libertad de prensa está perseguida y la libertad de expresión de los ciudadanos también está perseguida y amenazada. En Nicaragua es un crimen ondear la bandera nacional azul y blanco. Hay personas que están en la cárcel por eso. Hay personas que han sido asesinadas por gritar "Viva Nicaragua libre", porque ya llegamos al estado de la intolerancia total. Pero en este momento la maquinaria es total. Es decir, la maquinaria electoral empieza desde las juntas receptoras de voto controladas por el Partido Frente Sandinista hasta los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que todos pertenecen a ese partido. Por eso, cuando venía en Nicaragua esta oportunidad de las elecciones del 7 de noviembre, mucha gente decía, bueno, pero si Ortega ya controla el aparato electoral, ¿qué problema tiene con permitir una competencia política? Y al final Ortega decidió simplemente eliminar la competencia y decapitar a la oposición. Claro, hablemos un poquito de la prensa nicaragüense. ¿Qué queda hoy en día? Yo le llamaría de una prensa nicaragüense muy valiente en resistencia a este régimen. Bueno, es muy difícil hacer periodismo independiente de calidad cuando hay un clima general de persecución, cuando se cierran las fuentes, porque también las fuentes tienen miedo de hablar, y estoy hablando de las fuentes independientes, de los médicos que están informando y previniendo la COVID-19, que también eso es un crimen en Nicaragua. Los sacerdotes también salen al exilio, los empresarios se cierran como fuentes de información. Y por el otro lado, cuando se cierran los medios de comunicación.
Yo creo que la clave de la resistencia tiene que ver, número uno, con la persistencia de los periodistas de contar la verdad, de no aceptar la censura y la autocensura, aunque a veces hay que tener que llevar el camino del exilio. En segundo lugar, la alianza, el matrimonio entre periodistas y ciudadanos. O sea, sin la gente que salió en Nicaragua con sus teléfonos celulares a documentar la represión, a documentar las protestas, habría sido imposible para nosotros cubrir ese tipo de fenómenos. A raíz de lo que nos cuenta, ¿cuál debe ser la lectura y el aprendizaje que deberíamos de tener el resto de periodistas en Centroamérica, en Latinoamérica, para tener igual esas alertas pertinentes para evitar que en otros países ocurran cosas similares? Yo creo que es clave la relación que los periodistas tenemos que tener con nuestras audiencias. Sin nuestras audiencias, nosotros verdaderamente no tenemos posibilidades de sobrevivir, y nuestra relación con las audiencias depende de nuestra credibilidad. Nosotros no somos activistas. Mucha gente dice, es que ustedes son periodistas opositores. No, nosotros somos periodistas independientes que estamos fiscalizando el poder, y también vamos a fiscalizar a la oposición. La credibilidad es clave. Luego de usted ha citado varias veces las protestas de ciudadanas, pero ¿qué ocurrió con esa ciudadanía activa? ¿Qué ocurrió con el sector privado? ¿Qué ocurrió con la iglesia tan reconocida a nivel internacional, que era la Iglesia Católica nicaragüense, o incluso las iglesias cristianas evangélicas? ¿Cómo está la situación de esos otros sectores y qué ha ocurrido con ellos en estos últimos años, meses? Bueno, la crisis nicaragüense tiene un arco de tiempo ya de 3 años. Hubo un momento de esperanza de que se podía lograr un cambio como resultado de las marchas, de las protestas, de las barricadas, pero eso fue aplastado a sangre y fuego por la policía y los paramilitares. Después vino la etapa del apresamiento masivo de la oposición, del exilio masivo, y luego vino el Estado policial. El Estado policial quiere decir que no es posible en Nicaragua la protesta cívica, porque está criminalizada, como está criminalizado el ejercicio del periodismo. Y ahora se cerró la vía electoral, porque desde el momento en que los 7 principales precandidatos de la oposición están siendo procesados por delitos que no cometieron, los acusan de traición a la patria porque han demandado elecciones libres, y ahora todos están presos. El 7 de noviembre en Nicaragua no habrá elecciones, habrá un ritual de votaciones sin competencia política. ¿Y qué rumbo tiene Nicaragua? ¿Hacia dónde o hasta dónde va a llegar el gobierno de Ortega Murillo? Bueno, Ortega ha demostrado que este régimen personalista, este régimen familiar, realmente no le interesa la destrucción del país, no le interesa la destrucción de la economía, y lo único que quiere es atornillarse en el poder. No importan los costos, va a llegar hasta donde se lo permita la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional. Después del 7 de noviembre, uno pregunta, ¿qué gobiernos de América Latina, de Centroamérica, de Europa, Estados Unidos, Canadá, quiénes van a reconocer la legitimidad de esta dictadura que se reelige casi como un régimen de partido único? La libertad de los presos es el primer paso, y el segundo paso tiene que ver con restablecer las libertades democráticas. Tiene que haber una reforma electoral para ir a una nueva elección. La pregunta es, ¿se puede lograr eso con Ortega y Murillo en el poder? Hasta hoy eso no es posible. Lo único que yo puedo concluir es que este régimen puede prolongar su agonía en el poder. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. No es sostenible, y la única salida que Nicaragua tiene es una salida cívica, no es una salida armada. Nunca ha estado contemplada la posibilidad de un enfrentamiento como Ortega quiso forzar al pueblo de Nicaragua a provocar una guerra civil. Yo creo que en Centroamérica en particular y en América Latina, pues hace falta mucho mayor atención en la crisis de Nicaragua. Yo diría que esta es la peor crisis que hoy se vive en América Latina. Es triste comparar el dolor del pueblo de Nicaragua con el dolor de Venezuela, con el dolor de Cuba, pero la matanza que se ha dado en Nicaragua, el encarcelamiento masivo de la oposición, debería llamar la atención a todos los países de Centroamérica y de América Latina.
Estamos, gracias, le agradecemos por el tiempo, deseamos éxitos en la visita a Guatemala y pues a futuro también en Nicaragua. Gracias a ustedes. Ya estamos de regreso en el segmento Nuestros Pueblos. Vamos hasta Ensenada Verde en Izabal. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. Ensenada Verde se ubica a 5 minutos por vía acuática del puerto de Santo Tomás de Castilla en Izabal y se le considera un sitio ecoturístico espectacular porque es donde el mar Caribe se funde con el bosque tropical. Debido a que el lugar ofrece una combinación perfecta de mar y bosque lluvioso, los visitantes pueden navegar las aguas de este tesoro escondido por medio de kayak o lancha, pero también se ofrece la posibilidad de caminar dentro del bosque. Además, el lugar cuenta con un snack bar frente a la majestuosidad del mar Caribe, islotes que pueden ser visitados y plataformas para tomar el sol, las cuales tienen vista al sendero acuático. El acceso a Ensenada Verde es únicamente por agua y se aborda una embarcación en el muelle del Puerto Barrios. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Y esta tarde de domingo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Aurora, en Zona 13, una aeronave que transportó un lote de 500,000 vacunas de Sputnik V para inmunizar contra el COVID-19. Con este aporte a Guatemala suman 2.660.000 dosis rusas. El periodista Edwin Pitán estuvo esta tarde en la transmisión y a continuación los detalles. En estos momentos, como ustedes pueden darse cuenta, me encuentro en el Aeropuerto Internacional Aurora en Zona 13 de la ciudad de Guatemala, específicamente en el área de carga y descarga de productos. Y hace pocos minutos ha aterrizado este avión de carga, el cual ha traído hasta Guatemala 500,000 vacunas Sputnik. Así lo ha confirmado ya esta tarde la viceministra de Salud, Leslie Samayoa. Ha indicado que estas 500,000 dosis son de esta primera inmunización que deben de efectuarse las personas en los diferentes centros de vacunación. El día de hoy estaremos recibiendo 500,000 unidades de la vacuna Sputnik V del primer componente como compromiso adquirido con el fondo ruso. Esta es parte de la entrega, la cual será distribuida al Centro Nacional de Biológico para su resguardo y posteriormente distribuidos a las 18 áreas de salud. Con este lote de 500,000 vacunas que han llegado al país este fin de semana, las autoridades de salud ya han recibido hasta hoy 2.660.000 dosis. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó desde la Zona 13 de la ciudad de Guatemala, Edwin Pitán. Estas son las previsiones de la semana. Mire, si usted es de las personas que se vacunó en el extranjero con la primera dosis o conoce a alguien que así lo hizo y que ahora está a la espera de la segunda dosis pero ya no puede viajar, ponga atención porque esta información es de su interés. Resulta que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anunció en su cuenta de Twitter que estará ofreciendo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a quienes obtuvieron la primera en el extranjero, para lo que deben presentar su constancia de vacunación y ser mayores de 18 años, además de haber cumplido con el intervalo. Vale recordar que el registro fue habilitado previamente por el Ministerio de Salud Pública en el portal de vacunas, así que ya lo saben. Nosotros le daremos seguimiento al proceso durante esta semana, así que esté pendiente.
Y terminamos esta emisión de Noticiero Guatevisión y le dejamos con las imágenes de esta competencia canina de surf en las playas en California. Es la competencia anual organizada por 12º año en la que los mejores 50 perros en el dominio de la tabla de surf compiten ante la vista amorosa de sus dueños y amantes de las mascotas. Con esto nos despedimos, así que muchísimas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen. You should put like a wave deep outside. Oh, it's a nice open wave. Oh, very good. Yeah. We got to do this back to back. Positive. The cruise area. There is Skylar Hey, right there. Look at Skylar right now. Oh, it purled a little bit on that wave.